El día anunciado por el centinela llega, el día de ajustar cuentas. Entonces reinará la confusión. Nos advierte el profeta Miqueas en capítulo 7, versículo 4. Ahora estamos muy cerca de ese día anunciado por el centinela, el día de ajustar cuentas, ahora que reina la confusión en el mundo y en la Iglesia, ocupada y siendo arrastrada por los enemigos. Ahora que los lobos van disfrazados de pastores y que los centinelas son atacados por las ovejas y les dicen enfadadas: dejen ya de gritar que hay un lobo que nos quiere devorar. Prefieren seguir durmiendo ante los demoledores, yendo hacia el matadero bajo el sueño del pecado. Cada cual sabrá de qué pecado se trata. Estamos en un momento excepcional del fin de los últimos tiempos y se agota el tiempo. Un tiempo que no ha faltado para ver quién es quién en todo esto, y ayudas del cielo han sobrado para entender lo que pasa. Quien no ve a estas alturas es porque no quiere ver. No dudo que muchos católicos amen o traten de amar a Dios sobre todas las cosas, pero en ese caso han de recordar que hay que amar y obedecer a Dios antes que a los hombres, y mucho más cuando ya tenemos más que claro y evidente que Bergoglio y su gente son del maligno. Están entre nosotros, sí, pero no son de los nuestros. Quien a estas alturas no haya visto el verdadero rostro de Bergoglio y su fiel camarilla y cuadrilla, no será porque Dios no le haya dado oportunidades. Todo esto que hago y digo es por amor a la Iglesia, no por odio a Bergoglio. No le deseo mal alguno, sino al contrario, que se arrepienta de corazón ante tanta mentira y engaño en el que vive desde hace muchos años. Pero está enquistado, y lamentablemente no lo hace ni hay visos de que lo vaya a hacer. Mientras tanto sigue arrastrando con sus engaños y mentiras y poder de seducción a tantos católicos ingenuos, que le compran todas sus constantes estrategias masónicas explicadas en muchas ocasiones: doble discurso masónico, medias verdades, transferencia de culpa, esconderse en el más absoluto descaro, lenguaje sibilino y ambiguo como sello de pertenencia al diablo, etcétera, etcétera. Pena, rabia, desolación, impotencia, etcétera. Unos pocos, por la gracia de Dios y su misericordia, hemos luchado hasta la extenuación por ayudar a que abran los ojos. Pero es cierto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El tono es de hartazgo, lo admito, solo eso, pero es una intervención de caridad y misericordia, aunque le pueda molestar a muchos hermanos católicos que a estas alturas siguen llamando Papa Francisco a este personaje infiltrado en la Iglesia, sujeto degenerado del nuevo orden mundial, golpista masón al servicio de la Agenda 2030 y del globalismo satánico. Antipapa y algo peor, porque Benedicto nunca hizo una renuncia válida al munus, como bien supo Juan Pablo II proteger al papado desde 1983, cuando cambió el Código de Derecho Canónico con su mano derecha el cardenal Joseph Ratzinger, algo que aprovechó como válvula de escape siendo ya Papa Benedicto, y lo aprovecharía en 2013, sí, con su declaratio de sede autoimpedida. Esa declaratio nunca fue una renuncia al munus petrino, nunca hubo una renuncia válida al papado, algo que todo canonista honesto sabe, y por tanto el cónclave posterior fue absolutamente nulo y Bergoglio se convirtió en antipapa. Es, por tanto, un acto de misericordia y caridad el seguir recordando y advirtiendo a los católicos y al mundo entero que dejen ya la ceguera a un lado, que dejen ya de parapetarse en el oficialismo, que no salva y sí condena, porque es parte del espíritu de confusión que Dios envía a todos aquellos que no amaron realmente la verdad que les podría haber salvado. Vivimos en un gran engaño masivo, algo que nos sorprende si analizamos el mundo en todas sus dimensiones y vemos la comunión y cópula constante entre Bergoglio y los amos de este mundo, trabajando codo con codo por la Agenda 2030. Han pasado ya más de 10 años y en muchos grupos católicos lamentablemente seguimos escuchando clichés, tópicos y excusas variopintas para esconderse y autojustificarse, y encima ataques a quienes queremos ayudar a despertar de una vez ante las evidencias,
Así que solo queda sacudirse el polvo de las sandalias, como enseña el Señor en los Evangelios, y dejar que los que defienden a este impostor en grado sumo, que se autocalificó como diablo y que dijo por teléfono a una madre italiana toda ingenua, de pronto nos vemos en el infierno, y que nombra a un hereje homosexual excomulgado como custodio de la fe de la Iglesia, y que va a llevar a los jóvenes a la satánica Agenda 2030 en Lisboa, y tantos etcéteras inacabables por su malicia, dejar sí lamentablemente que estos cómplices de este asesino de almas y lobo, nunca pastor, se hagan o sigan siendo cómplices de ese destructor profetizado por San Francisco. Sí, se hacen cómplices y encubridores de ese personaje siniestro y de toda su camarilla, al servicio de las tinieblas. Ya no hay excusa alguna. A estas alturas de ninguna manera se pueden poner paños calientes, y si eso es lo que molesta, pues qué pena. A estas alturas o se está con Cristo o se está con Bergoglio y su agenda satánica. No valen las medias tintas, ya las excusas de ampararse en la historia cuando hubo dudas sobre quién era el verdadero papa, etc., suenan a chiste. No. Estamos en un momento excepcional del fin de los últimos tiempos y se agota el tiempo. Un tiempo que no ha faltado para ver quién es quién en todo esto, y ayudas del cielo han sobrado para entender lo que pasa. Quien no ve a estas alturas es porque no quiere ver. No dudo que muchos católicos amen o traten de amar a Dios sobre todas las cosas, pero en ese caso han de recordar que hay que amar y obedecer a Dios antes que a los hombres, y mucho más cuando ya tenemos más que claro y evidente que Bergoglio y su gente son del maligno. Están entre nosotros, sí, pero no son de los nuestros. Quien a estas alturas no haya visto el verdadero rostro de Bergoglio y su fiel camarilla y cuadrilla, no será porque Dios no le haya dado oportunidades. Todo esto que hago y digo es por amor a la Iglesia, no por odio a Bergoglio. No le deseo mal alguno, sino al contrario, que se arrepienta de corazón ante tanta mentira y engaño en el que vive desde hace muchos años. Pero está enquistado, y lamentablemente no lo hace ni hay visos de que lo vaya a hacer. Mientras tanto sigue arrastrando con sus engaños y mentiras y poder de seducción a tantos católicos ingenuos, que le compran todas sus constantes estrategias masónicas explicadas en muchas ocasiones: doble discurso masónico, medias verdades, transferencia de culpa, esconderse en el más absoluto descaro, lenguaje sibilino y ambiguo como sello de pertenencia al diablo, etcétera, etcétera. Pena, rabia, desolación, impotencia, etc. Unos pocos, por la gracia de Dios y su misericordia, hemos luchado hasta la extenuación por ayudar a que abran los ojos. Pero es cierto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy en día, ante el panorama y teatro desolador de tantos clérigos disfrazados de obispos y sacerdotes, el látigo que sacaría nuestro Señor Jesucristo ni me imagino cómo sería, qué haría, qué diría. Y no sé cuáles son peores, si los falsos clérigos infiltrados o los auténticos, pero que cobardemente se dejan arrastrar por los infiltrados, convirtiéndose así en traidores. Y callan, y miran para otro lado, y se justifican siempre, y no terminan de señalar al verdadero impostor e instigador de esta agenda siniestra, y hasta le rinden pleitesía. No es odio lo que tengo en mi corazón, no, es amor a la Iglesia de Jesucristo, a la única santa católica y apostólica Iglesia de Jesucristo, invadida por la metástasis del buenismo y la cobardía. Defender a la Iglesia con el buenismo es no solo imposible, sino que nos convierte en algo despreciable para el Señor, quien nos puede llegar a vomitar. No lo deseo para ninguno de nosotros. Y no hemos de presumir de ser superpecadores como algunos parecen hacer, sino muy al contrario, agradecer constantemente que Dios nos haya rescatado y nos haya dado la gracia de ver y podernos convertir, y así poder enfrentar la última prueba de la Iglesia, que es el 675 del Catecismo de Juan Pablo II, prueba final en la que ya estamos. Una gran impostura religiosa, liderada por un gran impostor en grado máximo, que nos guía hacia la entrega de la Iglesia al Anticristo. Y mientras, muchos prefieren dormir y decir que solo vale rezar, reparar, etc., y que estemos en silencio, que dividimos. Prefieren vivir unidos en el engaño y la mentira. No, señoras y señores, no.
no solo eso basta. Si el Señor solo hubiera querido eso de solamente rezar y reparar, por muy importante que es, no habría predicado ni enviado a sus discípulos a gritar a los cuatro vientos la verdad que salva y libera. Hay que romper las cadenas que atan a los católicos y que bien conocían los masones, quienes estaban convencidos de que por la falsa obediencia serían capaces de conseguir verdaderas barbaridades entre los católicos ingenuos, quienes creyendo torpemente que seguían o respetaban a un falso papa puesto por ellos mismos en la silla de Pedro, les arrastraría hacia la perdición de una falsa fe y de unas directrices a las que no sabrían enfrentar porque lo ha dicho el Papa. Todo eso está documentado en el documento masónico La Alta Venta, que desde hace más de 200 años, desde Gregorio XVI, por providencia divina tienen los papas de la Iglesia en su poder. Y ahora estamos viendo cómo muchos católicos han caído en el engaño y no quieren salir de él, ni se dejan ayudar, y hasta se autoengañan pensando que son muy humildes en la falsa obediencia, mientras están yendo de cabeza al abismo de las tinieblas. Aquí no se trata de imponer mi opinión ni la de nadie. Se trata de que la realidad es la que se está imponiendo ante nosotros, delante de nosotros, y que la Virgen nunca será sumisa a Satanás y sus esbirros con sus planes, que nos llama a luchar y a no ser irenistas en un falso pacifismo, sello del anticristo, algo herético y que detesta la Iglesia, por supuesto. ¿O acaso ya nos hemos olvidado que la Virgen siempre fue llamada por la sagrada tradición de la Iglesia martillo de herejes y reina de los profetas? Una Iglesia sin profecía es una Iglesia carente de Espíritu Santo, muerta, cadáver, a merced de los gusanos. Cada cual ha de ser fiel a lo que Dios le pida y ese juicio por supuesto que sólo le corresponde a Dios y es tarea personal e intransferible de cada alma. Nunca he puesto eso en entredicho ni pretendo ponerlo, solo quiero animar a que entendamos la realidad, a que Dios haga su obra santa en cada uno de nosotros y en beneficio de la Iglesia que nunca sucumbirá a las puertas del infierno, pero sí sus instituciones como el Vaticano, ya convertida en sede del anticristo. Por otro lado, sí hay católicos enredados en el oficialismo e incapaces de liberarse de la falsa obediencia y pretenden taparnos la boca como si hiciéramos algo malo y quieren limitar nuestra respuesta al ataque del infierno. A estas alturas, limitarse, como hemos dicho, solo a orar y hacer penitencia, siendo algo buenísimo y fundamentalísimo, entiendo que no es suficiente en absoluto. Si oramos es para que Dios actúe en nosotros, para ser dóciles al Espíritu Santo, nunca para enjaularlo. Es cierto que hay que respetar los ritmos de cada cual, para ver la realidad y para entenderla, sin duda, pero hay que querer ver, y es muy fácil autoengañarse, eligiendo la parte cómoda y donde está la mayoría instalada, pensando que así te libras de cualquier posible error o lucha. No, así no es, todo lo contrario. Hay pecados de omisión muy graves. La promesa del Señor no falla. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Buscad y encontraréis. ¿Que esto es duro? Sí, nadie lo niega, y más lo será, pues solo nos queda martirio o apostasía. Y hay que elegir, con la gracia de Dios, en qué grupo queremos estar, entre los del martirio o entre los apóstatas. Recordemos que a mayor luz, mayor cruz. No hay por ello que rechazar la luz, hay que abrazar la cruz, aunque duela. La gracia de Cristo lo hace posible. La luz, nos dice la palabra de Dios, vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Rechazar la luz es tristemente algo instintivo en la naturaleza caída del ser humano. Pero la gracia, insisto, nunca falta ni faltará a quien de verdad busque ser dócil a Dios, un Dios al que es imposible engañar y que ve en lo profundo de nuestro corazón. El día anunciado por el centinela llega, el día de ajustar cuentas, entonces reinará la confusión. Nos enseña el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 4. Repito, el día anunciado por el centinela llega,
el día de ajustar cuentas. Entonces reinará la confusión. Ahora estamos muy cerca de ese día anunciado por el centinela. El día de ajustar cuentas. Ahora que reina la confusión en el mundo y en la iglesia. Ahora que los lobos van disfrazados de pastores y que los centinelas son atacados por las ovejas y les dicen enfadadas: «Dejen ya de gritar que hay un lobo que nos quiere devorar». Prefieren seguir durmiendo ante los demoledores, yendo hacia el matadero bajo el sueño del pecado. Cada cual sabrá de qué pecado se trata. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos». Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.